El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón palpitante de Marrakech, donde las calles serpenteaban como versos de un poema antiguo y las especias flotaban en el aire como presagios dulces, vivía una mujer a quien muchos conocían pero muy pocos comprendían. Su nombre era Aleña, y con él llegaba siempre una historia en voz baja, contada en cafés de cortinas pesadas, entre el vapor del té de menta y el crujir de las almendras confitadas. Se decía que no había nacido, sino que había sido encontrada, envuelta en un velo púrpura a la entrada de una biblioteca en Fez. Otros aseguraban que su madre había muerto durante un eclipse y que, desde entonces, Aleña había heredado la capacidad de leer lo invisible. Nadie sabía la verdad, ni siquiera ella. A los ojos del mundo, era una médica, pero no una cualquiera. Había estudiado en París, en Beirut y más tarde en Nueva Delhi, aunque nunca hablaba de sus títulos ni colgaba diplomas en la pared. Atendía en un riad antiguo, escondido tras un portón azul sin cartel, donde el silencio era más profundo que el de las mezquitas. Allí, rodeada de helechos, jarrones con agua de rosas y libros en idiomas perdidos, recibía a quienes llegaban rotos, física o espiritualmente, y los devolvía distintos. No sanos, necesariamente, pero sí más ligeros. Como si hubieran dejado algo detrás que ya no necesitaban. Aleña tenía poco más de 30 años. Era alta, de cuello largo y movimientos suaves, como si nadara en un agua que los demás no podían ver. Su piel tenía el color del marfil antiguo y sus ojos, grandes y verdes, eran el umbral a otro mundo. La gente que la miraba sentía una mezcla de consuelo y desasosiego. Como si, en un segundo, ella pudiera ver no solo lo que eres, sino también todo lo que podrías haber sido. Vivía sola. No porque no supiera amar, sino porque lo hacía demasiado. Tenía una capacidad infinita para percibir el dolor ajeno, y eso, con los años, la había vuelto cuidadosa con sus afectos. Su única compañía constante era un gato blanco, enorme, de ojos desparejos, al que había llamado Juno. Dicen que lo encontró una noche de tormenta, temblando sobre la tumba de su madre. Desde entonces, no se separaban. Su casa era un universo paralelo. Los suelos estaban cubiertos de alfombras beréberes y el aire olía siempre a mirra. En el centro del patio crecía un naranjo de flores eternas, bajo el cual había una fuente con peces dorados que, según algunos niños, respondían al nombre que uno pensara en silencio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, grimorios médicos, tratados de astronomía, cuentos sufíes y una sección entera dedicada a lenguas muertas. Lo más curioso de todo era la habitación donde dormía. No tenía cama. Dormía en un futón sobre el suelo, rodeada de cristales, mapas estelares y un espejo ovalado que nunca reflejaba del todo su rostro. Encima de su almohada colgaba una pequeña campana de bronce que solo sonaba en sueños. Y cada noche,
Después de cerrar su consulta y regar las plantas con agua de jazmín, Aleña subía al tejado. Desde allí, Marrakech era otra ciudad. La Medina parecía un cuerpo dormido, latiendo con luces tenues. Las montañas se volvían sombras de un mundo olvidado, y el cielo. El cielo era un océano inverso, profundo, casi líquido, salpicado de estrellas que parecían recordar cosas que los humanos ya habían olvidado. Aleña se sentaba sobre una manta de lana roja, envolvía su cuerpo en un chal celeste y encendía una lámpara de aceite. En sus manos sostenía siempre el mismo libro, el Atlas de los cielos desconocidos, un manuscrito antiguo y sin autor, que le había sido entregado por una anciana en Samarcanda con la advertencia de que no lo abriera hasta que el corazón vibrara sin razón. Desde entonces lo leía cada noche, sin comprenderlo del todo, pero con la certeza de que, algún día, cada palabra tendría sentido. Esa noche, sin embargo, todo era distinto. El aire tenía una electricidad tenue, como si una tormenta se preparara en el silencio. El naranjo del patio se había inclinado hacia la fuente sin viento alguno, y Juno la miraba con ojos fijos desde el umbral del tejado. Aleña levantó la vista. Una estrella brillaba más que las demás. No era la más grande, ni la más cercana, pero parecía palpitar. Rigel. Siempre había sentido una conexión extraña con ese punto de luz. Desde niña, lo buscaba en el cielo como quien busca a un amigo secreto. Su madre, que antes de morir le había enseñado a leer constelaciones en las vetas del mármol, solía decirle que cada alma tenía una estrella gemela, y que, si uno escuchaba con el corazón, podía oírla llamar. Esa es la tuya, hija mía. Él le había dicho, acariciándole el cabello la última vez que la vio. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Y ahora lo sabía. No entendía por qué. No había señales claras. Pero su pecho se había llenado de un calor desconocido, de una anticipación suave, como cuando uno siente que va a recordar algo importante justo antes de hacerlo. Entonces lo sintió. Una presencia. No en el tejado. Ni siquiera en la ciudad. Más allá. Muy lejos. Alguien estaba en movimiento. Alguien que no sabía aún que la estaba buscando. Un eco profundo, como si una cuerda hubiera sido pulsada a kilómetros de distancia y vibrara en el fondo de su pecho. El tiempo se detuvo. El aire, inmóvil. Y por primera vez en años, Aleña pronunció una oración. No a un dios, ni siquiera a su madre. Fue un llamado, una nota. Una palabra sin lengua. Ven. Susurró. Y la estrella pareció parpadear. En el cruce exacto entre la arquitectura sobria del viejo mundo y el vértigo de los rascacielos modernos, donde los amaneceres rozan el vidrio templado de las torres como si fueran promesas rotas del desierto. Dormía un hombre con la memoria fragmentada y el alma envuelta en niebla. Su nombre era Idris el Fassi, y aunque sus documentos decían que había nacido en Londres, en su sangre corría la historia de otras tierras: polvo de Alejandría, viento de Argel, sombra de Córdoba y fuego del Atlas. Era uno de esos hombres que, sin quererlo, arrastran consigo un aire de leyenda, un misterio que se adhiere a cada gesto, a cada mirada que sostiene sin pestañear, como si supiera algo que los demás no pueden siquiera imaginar.
Vivía en un piso amplio pero austero, en la última planta de un edificio en la Rue de la Loi, en Bruselas, ciudad donde la niebla parecía tener conciencia propia y los atardeceres duraban apenas el tiempo que tarda una duda en convertirse en certeza. Desde su ventana, el Palacio de Justicia se recortaba contra el cielo como un dios en ruinas. Nada en su hogar era innecesario: una cama sin cabecera, estantes con libros subrayados con lápiz, una cafetera italiana, una espada antigua colgada sobre una repisa con fotografías sepia de rostros que nadie más reconocía. Idris no era hombre de placeres ligeros ni de conversaciones vacías. Hablaba poco, pensaba demasiado y, sobre todo, dormía mal. Pero esa madrugada algo cambió. El cuerpo de Idris se incorporó bruscamente como si un latido externo, no suyo, lo hubiera arrancado de una pesadilla que no alcanzaba a recordar. Su respiración era irregular, los ojos abiertos sin parpadear, clavados en la oscuridad como si ésta contuviera un mensaje. El silencio de la habitación era absoluto, salvo por un reloj detenido, cuyas agujas habían dejado de moverse a las 3:27, como si el tiempo mismo se hubiera rendido por un instante. Durante varios segundos, el único sonido fue el de su propia respiración intentando acompasarse al mundo, como si el cuerpo quisiera recordarle que aún estaba vivo. Lo más desconcertante era que no sentía miedo ni confusión. Sentía dirección. Una certeza sin lógica, tan clara como una coordenada inscrita en el centro del pecho. Marruecos. No como una simple ubicación geográfica, sino como un verbo, como un llamado que no podía ignorar. En su mente apareció una imagen que nunca antes había visto: una mujer de espaldas, envuelta en un chal celeste, sentada bajo un cielo estrellado, sosteniendo algo entre las manos. No recordaba su rostro, pero el aura de esa figura femenina tenía la fuerza de una palabra que se ha estado esperando toda la vida. No sabía su nombre, pero su ausencia dolía como una herida antigua. Se frotó los ojos, se levantó y caminó hacia la cocina con el instinto de quien sigue una melodía apenas audible. El piso estaba frío bajo sus pies descalzos, el metal de la cafetera parecía ajeno, y al encender la luz, vio en el espejo del pasillo algo que lo hizo detenerse por completo. Su reflejo no lo miraba a los ojos. Estaba ligeramente desviado, como si observara algo que aún no había llegado. Idris el Fassi no era un hombre común. Había sido soldado, diplomático, estratega en regiones donde la política y la pólvora compartían la misma lengua. Pero antes de todo eso, había sido un niño que escuchaba a su abuela contar historias de mujeres sabias que hablaban con los astros y de hombres que podían encontrar a su amor eterno simplemente soñándolo. Durante años, se rió de aquellas leyendas. Hasta esa madrugada. Pasaron horas sin que pudiera volver a dormir. Con el primer resplandor del amanecer, cuando el cielo se tiñó de un gris aguado y las gaviotas graznaron como anunciando cambios invisibles, Idris decidió no resistirse. Abrió su armario de madera oscura, sacó una pequeña caja de cuero gastado y la colocó sobre la mesa. Dentro, entre papeles doblados, cartas que nunca había enviado y una llave sin cerradura, había una fotografía: Marrakech, año 1989. Él con 5 años, su madre joven, y una mujer mayor con túnica blanca que lo miraba con intensidad. Detrás, escrito en árabe antiguo con tinta marrón, apenas se podía leer: todo lo que se mueve viene de una estrella. Y tú ya estás en camino.
No sabía por qué, pero sintió que la mujer de su visión y esa nota estaban relacionadas. La estrella, el llamado, el vértigo en el estómago. Todo parecía escrito en una gramática invisible, tejida en un idioma que solo se comprendía con el corazón. Se sirvió un café negro, sin azúcar, y lo bebió de pie, mirando por la ventana. Las calles de Bruselas comenzaban a despertar, ignorantes del sutil temblor que estaba por cruzarlas. Luego fue a su despacho y escribió 2 correos, uno, cancelando todas sus reuniones por motivos personales, y el otro, solicitando su contacto en Rabat, una residencia temporal en Marrakech. 10 minutos después, reservaba un vuelo. Esa noche, al empacar, eligió solo 3 libros, uno sobre navegación astronómica, otro de poesía sufí, y un cuaderno de notas que había comenzado en sus años de juventud. Cuando creía que el mundo podía salvarse con palabras. También metió su viejo anillo de obsidiana, una piedra negra que su abuela había dicho que vibra cuando el alma se acerca a lo que la creó. Lo que Idris no sabía aún era que su llegada reactivaría antiguos pactos, hilos dormidos que volvían a tensarse entre planos, y que una orden secreta, dispersa por el mundo y dormida desde hacía siglos, volvería a murmurar su nombre en los sueños de quienes aún recordaban los ecos del fuego primordial. La ciudad de Marrakech amanecía envuelta en una calidez tenue, no la de un calor físico que emana del sol, sino una energía antigua. Como si el corazón de la tierra hubiera latido más fuerte durante la noche y su vibración se hubiese filtrado por las grietas de las paredes, por las rendijas de las ventanas, por la piel dormida de sus habitantes. Aleña se despertó antes de que el sol pintara de oro los tejados, no porque un ruido la hubiera alterado, ni porque alguna preocupación perturbara su sueño, sino por una sensación envolvente. Como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin voz, justo en el momento exacto entre el sueño y la vigilia. Sentada en su cama, con el cabello aún desordenado por la noche, sintió que algo se había movido en su interior, algo parecido al recuerdo de un lugar en el que nunca había estado, pero que de algún modo era familiar. Se levantó en silencio, caminó descalza por el suelo frío de su casa, y abrió la ventana sin saber por qué, sin buscar aire ni horizonte, simplemente dejándose llevar por esa intuición que no se formula con palabras. El aire de la mañana tenía un olor diferente, más fresco, más limpio, con un matiz lejano a cedro y flor de azahar, como si el viento hubiera viajado distancias inconmensurables solo para depositarse en su ventana. Desde lo alto de la colina donde vivía, la ciudad se desplegaba como un tapiz inmenso, cosido con hilos de historia, rugidos de mercado, ladridos de perros lejanos, susurros de oraciones en las primeras mezquitas. Y ese rumor ancestral que solo los sensibles alcanzan a oír. Aleña encendió incienso sin pensarlo, y mientras la primera espiral de humo ascendía lentamente, se sentó en el suelo del salón, rodeada por cojines tejidos con colores vivos. Ante una mesa baja donde descansaban sus cuadernos, las velas, los cristales, los mapas celestes y una figura tallada en madera que representaba a la diosa Tanit, madre antigua, protectora de las mujeres sabias. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y esperó. En el silencio que habitaba su casa, comenzaron a suceder cosas pequeñas pero intensas. Una vela que parpadeó como si un aliento invisible la hubiera tocado, una pluma que se movió apenas sobre el papel. Y un zumbido sutil que parecía emanar del interior de las paredes, como si la casa misma murmurara secretos en un idioma olvidado.
No eran hechos sobrenaturales en el sentido estricto de la palabra, no eran fenómenos de feria ni efectos especiales, sino señales sutiles, sincronías que solo quienes caminan con el alma despierta logran leer. Aleña sabía interpretar esas señales, no con racionalidad, sino con una sensibilidad afinada por generaciones de mujeres que escucharon más de lo que dijeron, que miraron más de lo que mostraron, y que supieron siempre cuando el mundo comenzaba a moverse para que algo importante sucediera. Aquella mañana, su primer cliente llegó más temprano de lo habitual, un hombre mayor, envuelto en una chilaba color tierra, con ojos tristes y manos fuertes. Como si hubiese estado toda su vida luchando contra algo que nunca terminaba de ceder. Buscaba alivio para un dolor que los médicos no sabían explicar, una punzada que sentía cada vez que el viento cambiaba de dirección. Aleña lo atendió con paciencia, aplicó aceites en sus muñecas, le ofreció infusión de hojas de naranjo, y mientras hablaban, ella percibía que algo en él vibraba con la misma frecuencia del aire matutino. Sin embargo, no dijo nada. Solo le entregó una piedra de ámbar y le recomendó un baño con sal marina al atardecer. El hombre le dio las gracias, y antes de irse, dijo una frase que le quedó flotando en la cabeza: hoy el viento trae mensajes. De esos que no todos pueden leer. Cuando quedó sola, se sentó de nuevo frente a su mesa y abrió uno de sus cuadernos. Tomó la pluma, pero no escribió aún. Observó su mano durante un instante, como si no le perteneciera, y entonces sucedió. La imagen llegó sin previo aviso, como una visión que se impone a la lógica, un hombre de ojos oscuros, con rostro marcado por el tiempo y la distancia, caminando por un aeropuerto con una determinación casi feroz. Llevaba una maleta pequeña, vestía sencillo, pero su energía era intensa, como si cada paso que daba estuviera cargado de destino. Su nombre no aparecía, pero su presencia era inequívoca. Y lo más impactante no era verlo, sino sentir lo que ese hombre llevaba en su interior, una historia que buscaba salida, un secreto que pedía ser compartido, un amor que aún no sabía que existía. Aleña se quedó inmóvil durante largos minutos, procesando lo que acababa de ver. No era la primera vez que tenía una visión, pero nunca había sentido algo así. No se trataba de un símbolo ni de un mensaje velado. Era real. Ese hombre existía. Estaba en camino. Y lo que la unía a él no era solo una coincidencia del universo, sino algo más profundo, como si ambos hubiesen sido parte de una misma historia en otras vidas, en otros cuerpos, y que ahora, por fin, el universo comenzaba a reunir las piezas. Salió de su trance con una exhalación larga, temblorosa. El incienso se había consumido. Las velas también. Afuera, el viento se había detenido. Todo estaba en pausa, como si el mundo esperara que ella diera el siguiente paso. Al otro lado del mar, Idris caminaba por los pasillos del aeropuerto de Casablanca con el corazón en la garganta y la mente inundada de silencios. No había hablado con nadie durante el vuelo, no había dormido ni visto películas, solo había permanecido quieto, con la mirada perdida en la ventanilla, sintiendo que algo se aproximaba, aunque no supiera qué. Al llegar, un coche lo esperaba. Nadie le había dicho quién lo había enviado, pero el chofer tenía su nombre. Idris no preguntó. Solo subió. El viaje desde Casablanca a Marrakech fue largo y lleno de paisajes silenciosos, pueblos que parecían detenidos en el tiempo,
carreteras infinitas bordeadas por palmeras delgadas. Niños que jugaban a la sombra de casas de adobe. El cielo era inmenso, azul profundo, como si guardara secretos demasiado pesados para la tierra. Idris miraba todo con la atención de quien ha despertado de un sueño largo y comienza a reconocer el mundo de nuevo, no con la lógica, sino con una sensación de pertenencia que no se explica, solo se asume. Cuando llegaron a la ciudad, ya caía el atardecer. El chofer lo dejó frente a una casa antigua, con muros encalados y una puerta de madera tallada con símbolos bereberes. El aire olía a canela, a cuero, a algo que no podía identificar pero que lo hacía sentir como si hubiera llegado a casa. El portón se abrió sin que él tocara. Y aunque nadie apareció, supo que era bienvenido. Entró. Aquel anochecer en Marrakech tenía una densidad extraña, como si el tiempo se hubiera ralentizado bajo un pacto silencioso entre el cielo y la tierra, invitando a todos los habitantes de la ciudad a caminar con mayor lentitud, a hablar en voz más baja, a detenerse por instantes sin saber por qué. La brisa, más tibia que fresca, parecía arrastrar no solo el perfume de los zocos ni el murmullo de los rezos lejanos, sino también una sensación antigua, intangible, que se adhería a la piel con la suavidad de un recuerdo olvidado que insiste en volver. Idris descendió del coche con una serenidad que no correspondía al torbellino que sentía en el pecho. Frente a él, la casa donde debía alojarse parecía aguardarlo desde hace siglos. No era una casa ostentosa, ni mucho menos moderna, pero cada uno de sus elementos tenía un alma. La madera tallada de la puerta conservaba el aliento de quienes la habían abierto antes. Las baldosas del patio reflejaban el cielo como si quisieran atraparlo. El jazmín que trepaba por el muro lateral exhalaba un aroma tan intenso que, por un instante, Idris pensó que era un saludo. El interior del lugar lo envolvió con una calidez inesperada, como si la casa reconociera su paso. No había música ni voces, pero el silencio estaba lleno de vida, como si en cada rincón habitara una historia por desenterrar. Un hombre mayor, de rostro arrugado por el sol y sonrisa transparente, le ofreció té sin preguntarle si deseaba algo. Le explicó, sin rodeos, que Aleña, la mujer que alquilaba el espacio, no estaba en casa, pero que él podía instalarse, descansar, y cuando ella regresara, hablarían. Idris agradeció con un leve movimiento de cabeza, aún sin entender del todo cómo había llegado hasta allí ni por qué se sentía en casa, si nunca antes había puesto un pie en aquella ciudad. Bebió el té lentamente, sin mirar el reloj ni consultar su móvil, como si los hábitos de su vida anterior hubieran quedado suspendidos al atravesar la puerta. Se sentó en un diván frente al patio y contempló el cielo entre las ramas del limonero central, sin pensar, sin esperar, solo existiendo. Como si el tiempo por fin le concediera el permiso para ser simplemente un cuerpo respirando. Aleña regresó más tarde de lo habitual. Había pasado la tarde en un barrio antiguo, atendiendo a una madre con un niño que lloraba de noche sin razón aparente. Llevaba consigo una bolsa de tela con aceites, piedras de luna y un pañuelo impregnado en lavanda que había olvidado entre sus cosas. Cuando abrió la puerta de su casa, sintió una vibración diferente en el aire, como si alguien hubiera movido los muebles internos de su alma. El anciano le informó que el huésped ya había llegado, que no preguntó nada, que simplemente se sentó a mirar el cielo como quien busca algo más allá de las nubes. Aleña, sin quitarse el abrigo, caminó hacia el patio,
con el corazón acelerado y una certeza inexplicable latiendo bajo la piel. Y entonces lo vio. Idris no la miró de inmediato. Seguía inmóvil, como si hubiera encontrado una melodía en el silencio. Pero algo en el aire cambió de textura. No fue un sonido, ni un movimiento, sino una percepción súbita, como si alguien hubiera encendido una luz interna que solo él podía ver. Al girar el rostro, sus ojos se cruzaron con los de Aleña, y en ese instante no hubo pensamiento, ni palabra, ni razón, solo un temblor sutil en el tiempo que ambos percibieron sin poder nombrar. Se miraron largamente, no como extraños que se evalúan, sino como quienes ya se conocieron en un plano anterior, y ahora intentan reconocerse desde cuerpos nuevos. El saludo fue simple, pero cada palabra pronunciada parecía venir desde muy lejos. Hablaron del viaje, del calor de la tarde, del té con menta, de lo amable que era el anciano que los había recibido. Pero lo que flotaba entre ellos no era el contenido de la conversación, sino todo lo que no se decían. Cada silencio, cada mirada prolongada, cada pausa al respirar, parecía contener un lenguaje más profundo, uno que se tejía entre la intuición y la memoria. Aleña lo invitó a sentarse a la mesa del patio. Encendió velas como lo hacía cada noche, no por costumbre, sino por respeto a los ciclos, por fidelidad al misterio que cada día trae. Le sirvió comida sin preguntarle si tenía hambre, y él comió sin pensar si debía hacerlo. Ninguno de los dos buscaba impresionar ni controlar la situación. Había en ellos una naturalidad que solo surge cuando dos almas se encuentran más allá del tiempo. Sin embargo, esa naturalidad no excluía la tensión. Muy por el contrario, la hacía más profunda. Porque la calma que los rodeaba no era quietud, sino contención. Era la antesala de algo inmenso que aún no se manifestaba. Como el mar justo antes de una marea extraordinaria. Como el aliento contenido antes del primer beso. Después de la cena, Aleña le mostró su habitación, una estancia amplia, decorada con tejidos del sur, con paredes cubiertas por libros, mapas y objetos que hablaban de sus viajes, de su fe en los símbolos, de su relación íntima con los misterios del mundo. Idris observaba en silencio, con una curiosidad que no era intelectual, sino emocional. Cada objeto le provocaba una resonancia interna, como si cada cosa allí colocada contara una parte de la historia que él había olvidado vivir. Aleña le ofreció una lámpara de sal para dormir, sin explicarle su uso, y él aceptó con la naturalidad de quien sabe que hay cosas que no necesitan explicación. Antes de despedirse, ella se quedó un segundo más de lo necesario en la puerta. No dijo nada. Solo lo miró. Y ese gesto bastó para que ambos comprendieran que algo había comenzado a moverse bajo la superficie. Esa noche, cada uno durmió bajo el mismo techo, separados por un pasillo antiguo, pero unidos por un lazo invisible que no necesitaba contacto físico para ser real. Idris soñó con un desierto inmenso, donde una mujer de ojos oscuros le ofrecía agua de un cuenco de barro. En su sueño, él bebía y ella lo observaba con la intensidad de quien guarda un secreto vital. Aleña, por su parte, soñó con un río subterráneo que corría debajo de su casa, un río que susurraba nombres y fechas mientras serpenteaba entre piedras milenarias. Al despertar, ambos sintieron que algo había cambiado. No podían nombrarlo aún, pero sabían que la noche no había sido solo un intervalo entre días, sino un umbral cruzado.
y al otro lado de ese umbral, ya nada volvería a ser igual. Idris salió temprano al patio, con el rostro aún marcado por el sueño, y encontró una taza de té caliente esperándolo. No vio a Aleña, pero supo que ella lo había dejado allí. Sonrió sin saber por qué. Y mientras bebía, pensó por primera vez en muchos años que tal vez el destino no era una cadena inevitable de eventos, sino una danza sutil entre las decisiones que tomamos y las señales que el mundo nos ofrece, esperando que seamos lo suficientemente valientes para seguirlas. El amanecer se deslizaba por los muros de la casa como un perfume invisible, despertando las formas del patio poco a poco, delineando con ternura las curvas del limonero, el contorno de las macetas, la textura rugosa de la piedra. El sol aún no se mostraba por completo, pero el aire comenzaba a teñirse con su promesa. En medio de esa luz que parecía latir más que brillar, Idris se sentó en el suelo del patio con las piernas cruzadas, envuelto en una manta fina de lino que Aleña había dejado sobre su silla sin palabras, como si intuyera que la necesitaría. Él no se preguntaba si era normal recibir tantas señales, si todo aquello era una coincidencia mágica o una consecuencia lógica del destino. Simplemente aceptaba lo que la vida le ofrecía, con una apertura que en su vida anterior, esa que parecía ahora tan distante, casi ajena, habría juzgado como ingenua. Pero Marrakech tenía esa cualidad, desdibujaba las líneas duras de lo racional, diluía las estructuras aprendidas, y en su lugar plantaba semillas de algo más antiguo, más hondo, más vivo. Aleña lo encontró en esa posición, con los ojos entreabiertos y la respiración acompasada, y en lugar de interrumpirlo, se sentó a unos pasos, sin hablar, imitando su postura sin pensar demasiado. Entre ellos no había necesidad de llenar el espacio con palabras inútiles. Había una conversación más antigua fluyendo en otro plano. Permanecieron así, en silencio, por lo que podrían haber sido minutos o siglos. Y cuando el sol por fin rompió el borde de las azoteas y tocó con su dorado la mejilla de Idris, ella le habló por primera vez ese día. Le preguntó, sin mirarlo, si creía en las cosas que no se ven. La pregunta no era retórica ni filosófica, sino íntima, directa, como si le ofreciera la llave de una puerta que solo se abre si uno está dispuesto a cruzarla sin garantías. Él la miró entonces, y no respondió con un sí o un no, sino con una historia. Le contó que, cuando tenía 9 años, su madre había desaparecido durante 3 días enteros. Nadie supo dónde estuvo, ni cómo volvió, ni qué la había retenido, pero cuando regresó, algo en ella era distinto. No hablaba de lo que había pasado, pero su mirada tenía una nueva profundidad, como si hubiera visto cosas que nadie debía ver. Desde entonces, él había vivido con la sensación de que el mundo que habitamos no es el único, que hay puertas escondidas en la realidad por donde se cuelan los ecos de otro plano, y que a veces, muy raramente, esas puertas se abren para algunos. Lo dijo sin dramatismo, sin querer impresionar, como quien narra un recuerdo en voz baja, reconociendo que en su interior late algo que nunca se ha atrevido a nombrar. Aleña lo escuchó sin interrumpir. Al final, no dijo nada más que un leve sí con la cabeza, y luego se puso de pie, invitándolo a seguirla. Caminaron por las callejuelas de la Medina como si lo hubieran hecho 1000 veces. Las tiendas abrían con el sonido metálico de las persianas levantándose, las mujeres fregaban las entradas de sus casas con agua perfumada de rosas, y los gatos se deslizaban entre los muros con una dignidad milenaria.
Aleña lo llevó a un rincón escondido del barrio donde pocas veces llegaban los turistas. Allí, detrás de una puerta de hierro forjado oculta por bugambillas, vivía Amina, una mujer que según decía Aleña había sido su guía espiritual cuando era joven. La primera persona que le había mostrado que el alma también tenía caminos que se podían seguir, si uno aprendía a leer los signos. Amina los recibió como si los esperara. Sus ojos eran de un gris translúcido, y su voz tenía una cadencia que recordaba al canto de las palomas. En su pequeño salón colgaban telas bordadas a mano, instrumentos musicales, dibujos de constelaciones antiguas y una extraña figura de barro con forma de mujer alada que parecía observarlos desde lo alto. Amina los invitó a sentarse en el suelo y les ofreció dátiles y leche con canela. Luego se quedó observando a Idris durante un largo momento, sin hablar. Él sostuvo su mirada sin incomodarse, como si algo dentro de él supiera que estaba siendo leído, desmenuzado, comprendido en una dimensión que no usaba palabras. Finalmente, Amina se levantó, caminó hasta un arcón de madera, y extrajo de él un mapa de tela deshilachada que extendió sobre el suelo. No era un mapa geográfico, al menos no en el sentido clásico. Tenía círculos, símbolos, líneas que se cruzaban como rutas invisibles. Dijo que ese era el mapa de los caminantes, aquellos que en su vida estaban destinados a cruzar fronteras no solo físicas, sino espirituales. Idris no comprendió del todo, pero algo en su interior vibró con fuerza. Amina señaló un punto del mapa y luego otro, como si trazara un recorrido invisible entre dos tiempos o dos destinos. Dijo que él tenía el alma dividida entre dos linajes, y que por eso había vagado tanto sin encontrar sitio. Dijo también que su encuentro con Aleña no era un accidente, sino un punto de activación. Que ciertas uniones no se daban para compartir vidas comunes, sino para liberar potenciales dormidos. Y que juntos, sin saberlo aún, eran las piezas clave de un ciclo que estaba por abrirse. Después de la visita a Amina, ninguno de los dos habló demasiado. Caminaron de regreso por calles silenciosas, cada uno sumido en sus pensamientos, como si la realidad hubiera cambiado de densidad. Ya no era solo el calor de Marrakech ni la atracción inexplicable entre ellos, ahora había una tercera presencia flotando entre sus pasos, la certeza de que algo más grande los envolvía. Que sus historias individuales eran apenas fragmentos de una trama más vasta, más antigua, y que debían descubrirla no como un juego, sino como una responsabilidad. Esa noche, de regreso en casa, Aleña encendió incienso de mirra y puso música que parecía hecha de suspiros. Se sentaron juntos en el suelo del salón, con las luces apagadas, mirando el fuego tenue de las velas bailar contra los muros. Ella le ofreció una piedra azul que había traído de un templo en Luxor, y le explicó que era una piedra de tránsito, utilizada para acompañar a quienes están en proceso de transformación profunda. Él la sostuvo entre las manos, y sintió una corriente recorrerle el cuerpo. No supo si era energía, sugestión, o simplemente emoción, pero en ese instante, entendió que no estaba solo, que nunca lo había estado, que todo el tiempo, aun en sus momentos más oscuros, alguien o algo había estado guiándolo hacia ese preciso momento, hacia esa mujer, hacia esa ciudad, hacia ese fuego que ahora ardía en su pecho sin hacer daño. En una mañana que parecía fundirse con la eternidad, Idris y Aleña se embarcaron en un viaje que los alejaría de las atalayas conocidas de Marrakech.
avanzando hacia un desierto interminable que se extendía como un océano de arenas doradas y silentes, cuyo horizonte parecía retar la lógica misma del tiempo. Y mientras un camello tembloroso avanzaba lentamente por un sendero polvoriento, ellos se adentraron en un paisaje que combinaba la crudeza del terreno con la poesía de lo inexplorado. Sintiendo que cada grano de arena, cada ráfaga de viento cargado de aromas a resina y mirra, era un mensajero que traía consigo historias ancestrales. De la mano, caminaban sin rumbo fijo, pero conscientes de que su travesía no era solo un desplazamiento geográfico, sino la iniciación a una verdad oculta que se plasmaba en la inmensidad del desierto, en el murmullo sutil de las dunas y en el eco de voces lejanas, de aquellas que parecían provenir de un pasado remoto donde los espíritus vagaban libres y el cielo desplegaba su manto estrellado sin miedo, mientras en sus corazones se mezclaban la incertidumbre y la convicción, sabiendo que cada paso los acercaba a un umbral donde el alma se encontraba consigo misma. Y la aridez del entorno se transformaba en un reflejo de sus propias luchas internas y sus anhelos inconfesables, pues en el silencio del desierto se oía la canción de la existencia. Una melodía que se deslizaba entre la vastedad del espacio y la intimidad de cada latido, y, mientras el sol se alzaba en un cielo sin nubes, proyectando sombras alargadas que parecían marcar senderos invisibles sobre la arena, ellos se entregaron a una reflexión profunda acerca de sus orígenes, de los secretos que cada uno atesoraba y que, sin saberlo, se entrelazaban en una sinfonía antigua que se remontaba a tiempos inmemoriales. En esos momentos, mientras las caravanas de nómadas aparecían a lo lejos como espejismos que se transformaban en realidades palpables al acercarse, Aleña recordó con una mezcla de nostalgia y asombro las historias que su abuela le contaba de noches en que el desierto se iluminaba con fuegos fatuos y seres etéreos danzaban alrededor de pozos de agua sagrada. Y sintió que esos relatos se conectaban misteriosamente con las visiones que la habían perseguido en sus sueños, visiones en las que veía un río invisible fluyendo a través de la arena, llevando consigo memorias de otras vidas, y a la par, Idris, sumido en una introspección que lo transportaba a la nostalgia de una infancia marcada por ausencias y encuentros fortuitos, se acordaba de su madre y de las palabras inacabadas que dejaban en el aire la promesa de un reencuentro no solo con ella, sino con todas las piezas dispersas de su pasado, y en ese trance de pensamiento se percibía a sí mismo como parte de un mapa estelar oculto, un mapa que Amina le había mostrado en aquella tarde en la Medina, en el que las constelaciones delineaban rutas sagradas que, según las leyendas, conducían a la transformación del espíritu, y ahora, en medio del rugir casi imperceptible del viento sobre la arena, entendía que la travesía no era una simple huida de la rutina citadina, sino una búsqueda profunda por recuperar aquello que se había perdido en los pliegues del tiempo, una búsqueda que les exigía despojarlos de todo lo superfluo para que pudieran mirar con ojos nuevos la dimensión del ser. Y mientras avanzaban bajo un cielo abrasador cuyos rayos parecían fundirla apariencia de solidez en la arena, los dos se comunicaban en un lenguaje silencioso, gestos y miradas que hablaban de complicidad sin necesidad de palabras. Casi como si el desierto hubiera borrado las barreras del lenguaje y les permitiera conectarse en un nivel casi telepático, en el cual cada pequeño detalle, el sonido lejano de un cuerno que anunciaba la llegada de otra caravana, el olor a especias que se desprendía de un campamento nómada situado en la linde de una duna, el parpadeo tembloroso de una vela en medio de la penumbra, se convertía en un símbolo de algo mayor,
en una señal que les indicaba que estaban siendo guiados por fuerzas que se remontaban a la esencia misma del universo. Y a medida que el día avanzaba, la intensidad del sol y la vastedad del horizonte los envolvían en una especie de trance en el que la percepción del tiempo se alargaba como la sombra de un antiguo roble. Y cada historia que Aleña relataba, sobre amores perdidos y sueños olvidados, sobre pactos sagrados y misterios enterrados, se filtraba en el ambiente como un suspiro colectivo del desierto, transformando el calor en una calma casi mística, mientras Idris, con la mirada fija en la infinidad del paisaje, dejaba que las palabras se desvanecieran en el silencio de su ser. Entendiendo que la sabiduría del lugar se manifestaba en la simpleza del existir y en la imperiosa necesidad de redescubrir la esencia oculta en cada rincón, y en ese contexto, la noche llegó como una caricia lenta y envolvente, cubriendo el desierto con un manto de estrellas titilantes que parecían contar historias de otros mundos y de otros tiempos, y la caravana, en un acto casi ritual, se instaló en un campamento ubicado en un oasis olvidado, donde palmeras se mecían al compás de un viento suave y el agua fresca brotaba de la tierra como un regalo divino, y en ese ambiente, donde la convivencia entre el ser humano y la naturaleza alcanzaba un equilibrio sagrado, Idris y Aleña se unieron a los nómadas en sus narraciones, compartiendo anécdotas y leyendas que se habían transmitido de generación en generación, en un lenguaje en el que las metáforas se entrelazaban con la realidad, y cada relato, por más sencillo que pareciera, revelaba la complejidad de la existencia y la profunda interconexión entre todos los seres, de modo que la noche se convirtió en una celebración de la vida, en una especie de ritual de paso en el que se borraban las fronteras entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible, y mientras el fuego del campamento crepitaba suavemente, iluminando rostros y dejando danzar sombras que parecían responder a un compás ancestral, Aleña sintió en lo más profundo de su ser que aquella travesía no era un mero capricho del destino, sino la culminación de un anhelo largamente contenido, un deseo de descubrir lo que estaba oculto debajo de la superficie de las apariencias, de penetrar en los misterios que el desierto conservaba celosamente. Y en ese momento, en un arranque de inspiración que surgió entre el murmullo del agua y el crujido de la leña, comenzó a relatar una historia que había escuchado de niña, una historia en la que las estrellas guiaban a un viajero solitario hacia un santuario secreto, y mientras sus palabras se deslizaban con la cadencia de la arena arrastrada por el viento, Idris se dejó llevar por la magia de aquella narrativa, sintiendo que cada palabra era una llave que abría una puerta en su interior, una puerta que revelaba secretos olvidados y anhelos largamente sepultados, y en ese intercambio, en esa fusión de voces y silencios, se forjó un vínculo más profundo, un lazo inexplicable que parecía unir sus destinos en un camino compartido, donde la búsqueda no era simplemente encontrar un destino físico, sino alcanzar la comprensión plena de la existencia y descubrir que, al final, cada viaje, por extraño que resulte, es una manifestación de la verdad interna que cada uno lleva consigo, y mientras las horas pasaban sin prisa, el desierto revelaba sus misterios lentamente, como si quisiera ser contemplado con el respeto y la reverencia que solo se le podía dedicar a lo sagrado, y en esa noche infinita, rodeados de la inmensidad estrellada, Idris y Aleña se fusionaron en una comunión silenciosa con el desierto, sintiendo que ya no eran dos seres separados, sino dos voces que se unían en el eco eterno del universo, despertando, sin darse cuenta, al viajero que llevaban dentro y abriendo un umbral que los conduciría hacia las profundidades de su propio ser.
donde cada paso dado en la arena era a la vez una huella en la memoria del mundo y una promesa de renacimiento para el alma. El amanecer se desplegaba como una promesa sobre el horizonte curvo del desierto, con sus colores ascendiendo en un crescendo de fuego y oro que se fundía en un cielo aún frío por la retirada de las estrellas. Y mientras el campamento se desperezaba con movimientos lentos, entre murmullos y el sonido grave de los camellos estirando el cuello hacia el sol, Idris y Aleña caminaban entre las palmas del oasis como si el aire mismo los envolviera en una membrana de tiempo suspendido, sintiendo que algo inminente los atravesaba, algo más profundo que el calor que ya comenzaba a levantarse desde el suelo, y en sus pasos había una gravedad nueva, como si cada movimiento no solo los condujera a un nuevo paisaje, sino que también los deslizara hacia un nuevo estado de conciencia donde las capas del mundo visible empezaban a deshacerse para revelar una dimensión que solo podía ser percibida con el alma despierta. Y mientras avanzaban por una vereda poco marcada que serpenteaba entre dunas suaves y piedras erosionadas, una figura apareció en la distancia, como una mancha oscura contra el resplandor creciente del día. Y pronto se reveló como un hombre vestido con túnicas color azafrán y ojos tan negros como la obsidiana, que parecía esperarlos no con la ansiedad de quien aguarda, sino con la quietud de quien ya ha visto todos los futuros posibles y solo debe presenciar cómo se manifiestan, y cuando se encontraron frente a frente, sin necesidad de presentaciones ni preguntas, el hombre, cuyo nombre, sabrían después, era Sal, les pidió que lo siguieran por una vereda oculta, detrás de una formación rocosa que parecía cualquier cosa menos la entrada a un antiguo santuario. Y durante horas caminaron en silencio, mientras el sol ascendía alto y redondo, proyectando sombras como grietas sobre la arena, hasta que llegaron a un lugar donde el desierto se abría como un anfiteatro natural, protegido por murallas de piedra que el viento y los siglos habían esculpido en formas que evocaban rostros dormidos, alas abiertas y manos que se alzaban al cielo, y allí, en medio de ese anfiteatro de silencio absoluto, Sal le señaló un pedestal sobre el cual yacía el cadáver de un halcón, cuyos ojos, abiertos y vidriosos, aún brillaban con una intensidad que desafiaba la lógica de la muerte, y mientras el aire se espesaba a su alrededor, el guía les explicó que aquel era el guardián del aire, uno de los 4 heraldos de una sabiduría olvidada que solo revelaba sus secretos a quienes llegaban sin pretensiones, con el corazón libre de ambición, y con la memoria dispuesta a recordar lo que la razón había olvidado, y entonces les pidió que se arrodillaran ante el halcón, no como un acto de sumisión, sino como una postura de humildad ante la vastedad del conocimiento que estaba por desplegarse, y mientras lo hacían, una corriente de viento suave pero cargada de electricidad comenzó a girar alrededor del santuario, levantando partículas de arena que no caían al suelo, sino que flotaban a su alrededor, formando espirales lentas que parecían seguir un patrón invisible, y fue entonces cuando los ojos del halcón parpadearon, no como un signo de vida ordinaria, sino como un gesto simbólico de una conciencia más antigua que el tiempo, y en ese instante, tanto Aleña como Idris sintieron como sus sentidos se expandían, como si hubieran sido arrancados de sus cuerpos y proyectados hacia una esfera de comprensión mucho más vasta, donde cada partícula de aire vibraba con información, donde cada sonido, por mínimo que fuera, se desplegaba en una red de significados interconectados, y en esa expansión, vieron imágenes que no eran exactamente recuerdos ni visiones, sino una mezcla de ambos, un archivo viviente de momentos compartidos por todas las criaturas que habían habitado el desierto,
desde los reptiles que se deslizaban bajo la arena hasta los sabios que, como Sal, habían custodiado los misterios del viento, y en esa visión, el halcón hablaba, no con palabras, sino con la mirada, con la postura de sus alas abiertas que parecía señalar una dirección que no era ni norte ni sur, sino un punto intermedio, el centro exacto donde todas las cosas se encuentran. Y allí comprendieron que el viaje que emprendían no solo los llevaría más lejos por la geografía del desierto, sino más adentro de sí mismos, y que su unión, que hasta entonces había sido una alianza forjada por la sincronía de encuentros y silencios, debía convertirse en una alquimia consciente, una fusión de intenciones y memorias, porque sólo así podrían sostener lo que estaba por llegar. Y mientras el viento se arremolinaba más fuerte y los círculos de arena se elevaban como coronas invisibles, Sal les entregó una esfera de cristal soplado, dentro de la cual se arremolinaban partículas de polvo dorado que no se asentaban jamás, y les explicó que aquello no era un objeto común, sino un testigo, un fragmento del aliento original que dio forma al mundo, y que esa esfera debía ser llevada a un lugar llamado la Torre del Resplandor, un lugar del cual nadie hablaba en voz alta porque existía más allá del mapa, y cuya localización exacta solo podía ser recordada, no aprendida. Y para llegar allí, les dijo, debían atravesar las 7 puertas de silencio, cada una más difícil que la anterior, cada una diseñada para vaciar una capa del yo y permitir el paso a lo esencial, y así, con la esfera en sus manos y la certeza vibrando en sus venas, Idris y Aleña emprendieron el camino de regreso al campamento, pero ya no eran los mismos, algo en ellos había cambiado, como si el aire mismo les hubiera reescrito desde dentro, como si sus ojos hubieran adquirido una mirada nueva, más aguda y más amable al mismo tiempo, la mirada del halcón que, desde lo alto, ve todas las cosas sin intervenir, entendiendo que la verdad no está en cambiar el curso del río, sino en aprender a navegarlo con los ojos abiertos, y esa noche, mientras dormían bajo el cielo más claro que jamás hubieran visto, con la esfera descansando entre ellos como un corazón luminoso, soñaron el mismo sueño. La noche había descendido con una calma engañosa, como una sábana tendida por manos cuidadosas sobre el cuerpo tibio del desierto, y aunque en el cielo las estrellas titilaban con su belleza usual, algo en el aire parecía haber cambiado desde que Aleña e Idris regresaron del santuario del halcón. El campamento, que antes se sentía como un refugio ordenado, lleno de rutina y sonidos reconocibles, el crepitar del fuego, las risas de los cuidadores de camellos, el susurro de los comerciantes, preparando sus mercancías para el día siguiente, ahora parecía envuelto en un silencio extraño, no como ausencia de ruido sino como una forma de presencia contenida, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Y cuando Sal se acercó a ellos mientras compartían el té amargo y especiado frente a una fogata baja, sin necesidad de palabras entendieron que había llegado el momento de partir hacia la primera de las 7 puertas que protegían el acceso a la Torre del Resplandor, y no se trataba de puertas físicas, no al menos en la forma en que los arquitectos las entienden, sino de umbrales en el tejido del tiempo y de la mente, accesos simbólicos a estados de transformación profunda, cada uno ligado a una cualidad esencial que debía ser despojada, atravesada, comprendida y liberada. La primera puerta se encontraba más allá del Valle de los Ecos, en una región donde las dunas se encajonaban en formaciones de piedra que parecían haber sido talladas por los sueños de un dios dormido, y al llegar allí,
Después de 3 días de travesía en la que los vientos parecían hablar en lenguas antiguas y los oasis se volvían cada vez más escasos, encontraron una abertura angosta entre 2 rocas que se tocaban casi en la cima, como 2 manos extendidas sin alcanzar a abrazarse, y allí Sal se detuvo, les ofreció un poco de agua que sabía a menta y cardamomo, y sin necesidad de explicar más, les hizo un gesto para que continuaran solos, porque el paso por la primera puerta debía ser un acto íntimo, sin testigos ni acompañantes, y cuando cruzaron esa fisura en la roca, el paisaje cambió de inmediato, como si hubieran atravesado no una distancia sino una dimensión. El cielo se volvió más opaco, de un gris lechoso que parecía no pertenecer al día ni a la noche, y el suelo, antes cubierto de arena dorada, estaba ahora alfombrado por una grava negra y lisa que no crujía bajo los pies, y todo estaba envuelto en una niebla tenue que no era fría ni cálida, solo densa, como si los pensamientos mismos se volvieran más lentos al moverse en ese espacio. Y entonces apareció la puerta, no como un objeto visible sino como una sensación, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un temblor en la base de la columna que les decía que estaban frente a algo que no podía ser ignorado ni esquivado, y sin saber cómo, ambos comprendieron que la primera puerta era la del recuerdo, de los recuerdos que duelen, los que se arrastran como fantasmas por los pasillos interiores, los que uno ha empujado al fondo con la esperanza de que el tiempo los desdibuje, y allí, parados en ese espacio que no tenía bordes ni horizonte, se vieron a sí mismos enfrentados a espejos invisibles que les mostraban escenas enterradas. Aleña revivió el instante en que su madre, enferma y sin fuerzas, le pidió que se fuera y no volviera hasta haber encontrado su propia verdad, y sintió de nuevo esa culpa espesa por haber obedecido, por haber partido sin mirar atrás. Mientras la mujer que la había criado se desvanecía entre las paredes de una casa vacía de risas, Idris, por su parte, se vio rodeado de cuerpos en una ciudad ardiendo. Recordó el rostro del niño que no alcanzó a sacar de una casa bombardeada, los ojos abiertos del pequeño que aún lo perseguían en las noches. Y sintió de nuevo ese sabor amargo de la impotencia, del fracaso, de no haber sido el salvador que prometió ser, y mientras esas memorias se desdoblaban frente a ellos como rollos antiguos que debían ser leídos en voz baja, comprendieron que la única manera de cruzar la puerta era rendirse, no como los débiles, sino como los sabios, dejar de luchar contra lo que fue, soltar la pretensión de haber podido cambiar algo que ya estaba escrito en el río del tiempo. Y así lloraron, no con llanto desbordado sino con ese llanto silencioso que nace detrás de los ojos y moja las palabras antes de que puedan ser pronunciadas. Y en esa quietud, mientras se arrodillaban sobre la grava sin darse cuenta, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando un círculo de luz suave que los rodeaba, y al mirar sus propias manos descubrieron que brillaban tenuemente, como si la pena al ser liberada les hubiera devuelto algo más valioso, una pureza antigua, una inocencia recuperada, la misma con la que nacieron antes de aprender a defenderse del mundo, y entonces una figura femenina emergió de la niebla, alta y envuelta en velos grises que flotaban sin viento, con ojos que no tenían iris ni pupilas sino un resplandor líquido que los miraba con la compasión de quien ha visto a millones sufrir y aún así no ha perdido la esperanza, y con una voz que no sonó en sus oídos sino en sus pechos. Les dijo que habían atravesado la puerta del dolor, que ahora eran dignos de portar el primer sello, y de su pecho surgió una pequeña gema translúcida, que flotó hasta posarse en las manos de Aleña primero, luego de Idris,
y que luego se disolvió en el aire como un suspiro cumplido. El paisaje comenzó a desvanecerse, no como una desaparición brusca, sino como una pintura que se va borrando con agua tibia, y sin saber cómo, se encontraron nuevamente al otro lado de la fisura en la roca. Con Sal esperándolos en silencio, con la mirada baja como si supiera que no era su lugar interrumpir el despertar de quienes habían tocado la verdad, y aunque el sol seguía su curso habitual en el cielo del desierto, Aleña e Idris sabían que algo en ellos se había desplazado, no hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, que eran menos y más al mismo tiempo, más livianos en su andar pero más hondos en su mirada, y cuando esa noche compartieron pan y dátiles bajo un cielo limpio como un cuenco de agua, no necesitaron hablar, porque sabían que todo lo que vendría sería aún más exigente, que cada puerta los vaciaría un poco más. La siguiente etapa del viaje los llevó a un lugar que nunca imaginaron que existiera. Era como si el mismo mundo, un mundo que ya parecía conocido, hubiera decidido mostrarles su rostro oculto, su parte olvidada, la que nadie recuerda que es posible ver. La caminata que emprendieron ese día, luego de cruzar la segunda puerta, fue distinta a todas las demás. Ya no podían contar con la luz que los guiaría en el camino, y por más que sus pies pisaran firme la tierra, sentían que estaban flotando sobre algo inestable, como si cada paso fuera un eco que se perdía en un abismo invisible. La niebla había desaparecido, y aunque el cielo estaba despejado, una extraña oscuridad se cernía sobre el horizonte. Los árboles, que hasta hacía poco habían acompañado su travesía, eran ahora esqueletos de sí mismos, ramas quebradas que se retorcían hacia arriba, buscando algo que no alcanzaban a ver. El lugar al que llegaron no era un desierto ni un bosque, ni siquiera una tierra arrasada, era una zona intermedia, como un espacio suspendido entre la vigilia y el sueño, entre lo conocido y lo inexplorado. Y allí, en el centro de ese vacío denso, apareció lo que se conocía como el laberinto del espejo, un lugar que no tenía forma ni límite definidos. Desde el momento en que llegaron a sus alrededores, los dos sintieron una presión profunda en el pecho, como si el aire mismo les dijera que no podían retroceder, que no había forma de ir atrás. Sal había quedado atrás, confiando en que ambos serían capaces de enfrentarlos solos, y ahora, con las sombras alargándose por el suelo, los dos se encontraron ante un muro de cristal, aparentemente inmóvil, pero que brillaba con una intensidad tal que cegaba cualquier mirada directa. Los espejos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, formando paredes, techos y suelos irregulares, como si el reflejo de lo que estaban viviendo se les devolviera de manera distorsionada, como si el mismo espacio en el que caminaban no fuera real, sino una creación tan imprecisa y subjetiva que ni ellos podían comprender del todo. El silencio era absoluto, pero dentro de ese silencio, lo que más destacaba era el sonido de sus propios pensamientos, los cuales parecían volverse cada vez más altos a medida que caminaban. Cada paso que daban en el interior del laberinto se sentía como un retroceso, como si avanzaran para adentrarse más en un lugar que los absorbiera, como si todo lo que tocaban y veían fuera una ilusión para poner a prueba su voluntad, su cordura, su entendimiento. Idris fue el primero en sentir la vibración en sus venas. La piel se le erizó de repente, como si algo estuviera empezando a cambiar dentro de él. Sus pensamientos se nublaron, y, por un breve segundo, vio en uno de los espejos a su madre, con el rostro rígido y pálido, sus ojos vacíos de la calidez que siempre había conocido. Le habló sin palabras, pero su mirada se llenó de reproches,
de preguntas que nunca serían respondidas. Era como si el mismo espejo estuviera rescatando fragmentos de su alma, poniéndolos frente a él, exigiéndole que los enfrentara, que no los ignorara más. Aleña, al ver su reacción, se acercó, su respiración se volvía cada vez más rápida, pero las palabras se negaban a salir. El miedo que sentían se acentuaba con cada paso. Ambos sabían que lo que veía Idris no era real. Su madre no estaba ahí, ni en ese reflejo ni en ninguna parte. Pero aún así, el dolor, la culpa y la tristeza que aquella imagen evocaba era tan palpable que los dos se sintieron impotentes, incapaces de mover un solo dedo para detener el espectáculo que se les estaba ofreciendo. Los espejos no eran solo reflejos de lo físico, sino también de lo emocional y lo espiritual. No mostraban solo el rostro de lo que ya había ocurrido, sino de lo que aún no había sido entendido, lo que se había negado, lo que se había temido. Mientras avanzaban, las imágenes se intensificaban, y las figuras de sus pasados se cruzaban y se mezclaban con sus miedos más profundos. Cada reflejo era una proyección de sus mentes, y cada proyección se volvía más real, más vívida, más implacable. Idris, con el corazón palpitando fuerte, extendió la mano hacia un espejo cercano, y al tocar su superficie, el cristal se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos se elevaron en el aire y empezaron a formar una imagen nueva, una escena diferente, y de alguna manera más inquietante. Era la imagen de un futuro posible, uno que Idris había temido con todas sus fuerzas, pero nunca se había atrevido a mirar directamente. Vio la Torre del Resplandor, pero ya no era una construcción grandiosa y poderosa, sino una ruina, su estructura erosionada y caída, las paredes desgarradas por el paso del tiempo y la adversidad. El lugar que había sido el objetivo de su búsqueda desde el principio, convertido en polvo. Y lo peor de todo era que, en esa visión, Idris podía verse a sí mismo dentro de los escombros, rodeado por la oscuridad, perdido en su propia creación. Sintió el peso de la derrota, la sensación de que todo su esfuerzo había sido inútil, como si no importara cuánto hubiera luchado, nada cambiaría el curso inevitable de la destrucción. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándolo solo con el sabor amargo de la duda y el miedo. Aleña, incapaz de soportar más la presión, se adelantó hacia un espejo que estaba justo frente a ella. En ese reflejo, vio su propia imagen, pero era diferente, no como la que conocía, sino como una versión distorsionada de sí misma, una versión que parecía haberse despojado de todo lo que la había definido, su voluntad, su razón, su fuerza. Vio a una mujer débil, sin propósito, sumida en la desesperación, y por un momento, creyó que esa visión era la verdad, que todo lo que había logrado hasta ese momento, todas las decisiones que había tomado, solo la habían conducido a un callejón sin salida. Pero en cuanto intentó apartar la mirada, algo extraño sucedió. La figura en el espejo comenzó a sonreír, una sonrisa débil, pero llena de sabiduría. Y en ese momento comprendió algo que antes había evitado: la debilidad no era su enemigo. Al contrario, era una parte de ella, una parte de la que debía aprender a aceptar y abrazar, pues solo entonces podría encontrar la fuerza para avanzar. Aleña, con el corazón aliviado por ese destello de claridad, se giró hacia Idris y, sin decir palabra alguna, comprendió que ambos necesitaban enfrentarse a lo que el laberinto les estaba mostrando. No podían seguir huyendo.
Debían cruzar al otro lado, más allá de lo que los espejos mostraban, sin aferrarse a los recuerdos ni al miedo. Y así, tomados de la mano, avanzaron por el laberinto, enfrentando cada uno de los espejos con una mirada más fuerte, más decidida, más pura. Sabían que solo si aceptaban lo que cada uno de esos reflejos les mostraba podrían continuar su camino. El laberinto no era solo un lugar de pruebas, sino un lugar de aprendizaje, un espacio donde sus miedos se transformaban en lecciones. El aire estaba impregnado con un aroma a tierra y a hierro oxidado. El sol se encontraba en su punto más alto, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía surgir de un sueño lejano, como si el propio cielo estuviera recordando que aún quedaba una esperanza por cumplir. Después de atravesar el laberinto del espejo, Idris y Aleña se encontraron ante lo que parecía ser la última frontera antes de alcanzar su objetivo. Frente a ellos, al final del estrecho pasillo de rocas cubiertas por una capa de musgo y líquenes, se erguía una imponente puerta. No era una puerta común, era una estructura antigua, imponente y al mismo tiempo misteriosa. Su superficie estaba adornada con intrincados grabados, símbolos que no podían descifrar, pero que emitían una vibración profunda, una resonancia que parecía hablarles directamente al alma, diciéndoles que solo quienes estuvieran preparados podrían cruzarla. No era de madera ni de metal, sino de un material que nunca habían visto, un cristal oscuro que parecía reflejar no solo el mundo exterior, sino también lo que se ocultaba dentro de sus corazones. Idris y Aleña se miraron por un instante, sin palabras, con el alma llena de dudas, pero también de una determinación inquebrantable. Sabían que este último paso era el más crucial. Atrás quedaban los fantasmas de sus pasados, las sombras de sus miedos y los recuerdos de sus pérdidas. Habían aprendido mucho en el camino, pero aún había algo más que necesitaban descubrir. Algo que los había estado esperando durante todo este tiempo, y que solo podría ser desvelado si atravesaban esta puerta, cruzaban este umbral hacia lo desconocido. Sin embargo, al acercarse, una figura apareció de la nada. Era alta, cubierta con una capa que parecía fusionarse con las sombras que se extendían a su alrededor. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero los ojos, esos ojos que brillaban con una luz tan intensa que desafiaban la oscuridad que los rodeaba, se posaron sobre ellos con una intensidad inquietante. No era una figura humana, ni tampoco una criatura que perteneciera a este mundo. Había algo etéreo en su presencia, algo que no podía ser comprendido con los sentidos comunes, pero que dejaba claro que estaba allí por una razón muy específica. Había venido para vigilar el portal. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la figura, su voz resonando en el aire con un eco que parecía provenir de más de un lugar a la vez. La pregunta no fue agresiva, pero contenía una autoridad que no podía ser desafiada. Era una voz que hacía temblar el suelo bajo los pies de Idris y Aleña, y al mismo tiempo, una que parecía reconocer algo profundo en ellos. Algo que solo aquellos que habían cruzado ciertas pruebas podían entender. ¿Por qué buscan cruzar esta puerta? ¿Qué es lo que realmente buscan? Idris, consciente de la importancia del momento, dio un paso adelante. La ansiedad en su pecho se multiplicaba, pero no era solo miedo lo que sentía, sino una extraña sensación de resignación, como si todo aquello ya estuviera predestinado. El futuro que lo aguardaba, aunque incierto, ya se estaba acercando, y en su corazón sabía que no podía detenerse ahora. Alzó la cabeza,
mirando los ojos de la figura con una intensidad igual de desafiante. Buscamos el resplandor, dijo con firmeza. Buscamos la torre del resplandor. Hemos cruzado las puertas del laberinto, hemos enfrentado nuestros miedos, y no vamos a retroceder ahora. Este es nuestro destino, y no nos detendremos hasta alcanzar lo que hemos venido a buscar. La figura no respondió de inmediato, pero Idris pudo ver cómo un leve resplandor comenzó a emanar de su cuerpo, como si las palabras de Idris hubieran tocado alguna fibra secreta de esa entidad. Aleña permaneció a su lado, sin pronunciar palabra, pero con la misma determinación reflejada en su rostro. Sabía que era su turno de apoyar a Idris, de ser el pilar que necesitaba para que no cayera en la duda. Era el momento de enfrentarse a su propia verdad. El resplandor, replicó la figura, su voz como un susurro que cruzaba las distancias. El resplandor es solo una ilusión para aquellos que no comprenden su verdadero significado. La torre del resplandor es un lugar perdido, olvidado por todos, y solo aquellos que se han purificado a través de sus pruebas pueden llegar a alcanzarlo. Pero no es la torre lo que buscan, ni el resplandor lo que desean, sino el conocimiento. El conocimiento de lo que son, de lo que han sido, y de lo que aún pueden llegar a ser. Idris frunció el ceño, intentando comprender las palabras de la figura. Era como si esta criatura estuviera leyendo sus pensamientos, desentrañando lo que se escondía en las profundidades de su mente, aquello que él mismo no había sido capaz de enfrentar. La figura continuó, su voz como un canto suave pero firme que parecía llenar el espacio con su poder. La puerta que ven ante ustedes no solo es un paso físico hacia lo que desean encontrar. Es un portal hacia su propia alma, hacia su verdadera naturaleza. Solo aquellos que pueden enfrentarse a sí mismos pueden atravesarla. Pero, antes de hacerlo, deben entender que este viaje no es solo hacia afuera, sino hacia adentro. Deben ser capaces de renunciar a lo que creen saber, a lo que creen ser, y abrirse a lo que realmente pueden llegar a ser. Aleña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia la figura, su rostro reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Y si no podemos dejar atrás lo que somos? ¿Y si todo lo que hemos vivido hasta ahora nos define de una manera que no podemos cambiar? La figura la miró en silencio y luego, lentamente, asintió. Entonces, el portal no se abrirá. Si no son capaces de dejar ir el peso de lo que los ha marcado, la puerta se cerrará y nunca sabrán lo que yace al otro lado. Este no es un lugar para aquellos que buscan escapar de sí mismos. Solo aquellos que están dispuestos a dejar atrás lo que creen ser pueden cruzar este umbral. Las palabras de la figura quedaron flotando en el aire, como una última advertencia. La presencia del guardián no era maliciosa, pero sí extremadamente poderosa. Había algo trascendental en su ser, algo que indicaba que había estado allí mucho tiempo antes de que Idris y Aleña llegaran, y que estaría allí mucho tiempo después de que ellos se fueran. Era el guardián de las puertas del conocimiento, de la sabiduría oculta, de los secretos que solo unos pocos podían entender. Idris miró a Aleña, y por un instante, las palabras de la figura resonaron en su mente. ¿Estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había sido hasta ese momento? ¿Era capaz de dejar atrás el dolor, el miedo, la culpa? Y lo más importante, ¿estaba dispuesto a enfrentar la verdad que había estado evitando durante todo este tiempo? La puerta frente a ellos comenzó a brillar con una intensidad cegadora.
El guardián, en silencio, se apartó ligeramente, permitiendo que el resplandor inundara el aire, como si la puerta misma estuviera llamándolos hacia adelante. Idris y Aleña intercambiaron una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Este era el momento de la verdad, el momento en que debían enfrentarse a lo más profundo de su ser. El resplandor que emanó del portal los envolvió en un abrazo cálido y luminoso, como si una fuerza invisible los hubiera tomado de la mano y les guiara hacia lo desconocido. Idris y Aleña se sintieron transportados, no solo a través de un umbral físico, sino hacia un lugar más profundo, un espacio entre los mundos, donde las fronteras entre la realidad y el sueño se desvanecían. Cada paso que daban resonaba con una vibración extraña, como si el propio suelo bajo sus pies estuviera vivo y reaccionara a su presencia, pero al mismo tiempo, nada de lo que sentían era real en el sentido común de la palabra. El aire estaba impregnado de una energía casi palpable, y el silencio que los rodeaba era tan profundo que, por un momento, creyeron que ni siquiera sus propios pensamientos podían ser escuchados. Era un lugar suspendido fuera del tiempo, donde la esencia misma de lo que habían buscado se hacía más cercana, pero a la vez más inaccesible. Cuando sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la brillantez del entorno, lo primero que notaron fue la vastedad del espacio que se extendía ante ellos. Era un paisaje indescriptible, un lugar que parecía no tener fin, donde el horizonte se desvanecía en una niebla etérea que se fundía con el cielo, como si el propio universo se hubiera doblado y estuviera dispuesto a ofrecerles todo lo que jamás habían soñado. El suelo estaba cubierto de un polvo plateado que reflejaba la luz de una manera que parecía emitir una energía propia, y las montañas que se alzaban en el fondo tenían un brillo suave, como si fueran hechas de cristal transparente. A pesar de la belleza que los rodeaba, había algo inquietante en la perfección del lugar, algo que les decía que todo lo que veían era solo una ilusión, una prueba más que debían superar. A medida que avanzaban por este paisaje onírico, Idris y Aleña se dieron cuenta de que ya no había ruido, ni viento, ni nada que pudiera interrumpir el flujo de sus pensamientos. No había más camino que seguir, ni más puentes que cruzar. Se encontraban suspendidos en un estado de contemplación absoluta, un momento de quietud en el que cada uno podía escuchar el latido de su propio corazón, pero nada más. El resplandor a su alrededor no venía de una fuente visible, sino que parecía emanar de todas partes, como si el lugar mismo estuviera vivo con una energía ancestral. Y mientras avanzaban, comenzaron a sentir que el espacio a su alrededor se expandía y contraía, como si estuvieran dentro de una burbuja de tiempo, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban y se confundían. Fue entonces cuando, en la distancia, comenzaron a distinguir una figura. No era humana, pero su presencia estaba cargada de una fuerza que dominaba todo lo que la rodeaba. La figura estaba de pie sobre un pedestal elevado, como una estatua inquebrantable, y su cuerpo brillaba con la misma luz que inundaba el paisaje. A medida que Idris y Aleña se acercaban, pudieron distinguir detalles de su forma. Tenía el rostro cubierto por un manto de luz, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que el portal, y al mirarlos, sentían que los atravesaban, como si pudieran ver directamente en lo más profundo de su ser. No era un ser de carne y hueso, sino una entidad que parecía trascender las leyes de la naturaleza, una manifestación del resplandor mismo. La energía que emanaba de ella era tan poderosa que, a pesar de que estaban cerca, se sentían aún distantes, como si hubiera algo intangible entre ellos y la figura,
algo que los separaba de la verdadera comprensión. ¿Quién eres?, preguntó Idris, su voz temblando ante la magnitud de la presencia que los rodeaba. No sabía si estaba esperando una respuesta, o si las palabras salían simplemente como un susurro perdido en el viento. Pero la figura no respondió inmediatamente. Solo permaneció allí, observándolos con unos ojos tan penetrantes que parecían leer cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus deseos más ocultos. El tiempo parecía detenerse mientras ambos se encontraban atrapados en ese intercambio silencioso. Finalmente, la figura habló. Su voz no fue como la de un ser humano, ni siquiera como la de un ser vivo. Fue una voz que se fundió con el aire, que surgió del mismo espacio que los rodeaba, y que resonó en sus mentes de una manera tan profunda que no podían distinguir si la oían realmente o si solo sentían su presencia. Habéis cruzado el umbral. Habéis llegado al final del camino. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. Lo que buscáis, lo que habéis deseado durante tanto tiempo, no está fuera de vosotros. Está dentro de vosotros. Las palabras eran como un susurro en la tormenta, pero a la vez tan claras y definidas que no podían ignorarlas. Idris y Aleña se miraron, confundidos. Habían llegado tan lejos, habían recorrido tanto, y ahora se enfrentaban a esta verdad tan desconcertante. ¿Cómo podía ser que lo que buscaban estuviera dentro de ellos? ¿Cómo podía ser que el resplandor, la luz que habían perseguido durante tanto tiempo, fuera algo que ya formaba parte de ellos mismos? No comprendían, y la duda comenzó a sembrarse en sus corazones. Habían creído que el resplandor era un destino lejano, algo que tendrían que alcanzar a través de sacrificios, pruebas y sufrimiento. Pero ahora, ante esta entidad, ante esta manifestación de la luz, todo se desmoronaba. La figura continuó, su presencia cada vez más imponente. El resplandor es la comprensión profunda de uno mismo. Es el entendimiento de quién eres realmente, más allá de las máscaras que has creado, más allá de los miedos que te han definido. El resplandor no es un objeto que se pueda tocar, ni un destino que se pueda alcanzar. Es una verdad que está oculta en lo más profundo de tu ser. Y solo aquellos que son capaces de mirarse a sí mismos con valentía y aceptación pueden alcanzar su luz. Idris sintió como el peso de estas palabras caía sobre él como una losa. Su mente comenzó a dar vueltas, buscando respuestas, buscando alguna forma de entender lo que estaba sucediendo. Pero todo lo que había conocido, todo lo que había creído saber sobre el mundo, sobre sí mismo, comenzaba a desvanecerse. Estaba allí, parado enfrente de la entidad, rodeado de resplandor, pero aún no podía ver la verdad que se escondía ante él. Sus ojos comenzaron a arder con la intensidad de la revelación que no podía comprender, y sintió una presión en su pecho, como si todo su ser estuviera a punto de estallar. Aleña, que hasta ese momento había estado callada, dio un paso hacia la figura. Sus ojos brillaban con una nueva comprensión, como si ella estuviera viendo algo que él no podía ver. ¿Cómo podemos llegar a esa comprensión?, preguntó con una voz suave pero firme. ¿Cómo podemos encontrar la verdad que buscamos? La figura pareció sonreír, aunque su rostro seguía oculto por la luz. La verdad no se encuentra en las palabras, ni en las respuestas externas. La verdad se encuentra en el corazón de cada uno de ustedes, en la aceptación de lo que son. Pero para encontrarla, deben estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que habita en ustedes.
El resplandor solo puede ser alcanzado cuando la sombra es abrazada, cuando las heridas son sanadas, y cuando el miedo se convierte en amor. Con estas palabras, la luz que emanaba de la figura se intensificó, llenando todo el espacio a su alrededor. Idris sintió como su corazón latía con fuerza, como su mente comenzaba a despejarse, y como la comprensión empezaba a asentarse lentamente en su ser. Sabía que la verdad que había estado buscando no era algo que pudiera obtenerse de manera simple, no era algo que pudiera alcanzarse con esfuerzo físico o sacrificios externos. Era algo mucho más profundo, algo que solo podría descubrir dentro de sí mismo. La figura hizo un gesto, y ante ellos apareció una pequeña esfera de luz. Era pequeña, pero tan brillante que parecía tener el poder de iluminar todo el universo. La esfera flotaba en el aire, y Idris y Aleña no pudieron evitar acercarse a ella, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Este es el resplandor, dijo la figura, su voz resonando en sus mentes. No está aquí, ni allá, ni en ningún lugar específico. Está en cada uno de ustedes. Solo deben abrir sus corazones y aceptar la luz que ya está dentro.